Sí, no estuvo tan mal. ¿Cómo está, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video Culturistas. Y bueno, mientras pongo la Switch de lado, vamos a entrar en una pequeña discusión debido a que, bueno, para la fecha de publicación de este video, el día de mañana, viernes 18 de noviembre, porque estoy publicando esto un 17 de noviembre, el día de mañana se estrena la novena generación de Pokémon. De hecho, es una señal bastante histórica para la franquicia. No muchos pensamos que iba a llegar tan lejos, no muchos iban a pensar que iba a haber tantos juegos, tantos Pokémon igual. Y bueno, lo que yo tenía pensado hacer era dar una opinión, una reseña, una crítica también a todos los títulos lanzados durante la octava generación de Pokémon desde el 2019 hasta ahora. Eso quiere decir Espada y Escudo más DLC, Brilliant Diamond y Shining Pearl, y también el Legends Arceus. Así que, por lo tanto, esto va a ser quizá un poco más ácido respecto a la crítica en algunos puntos. También va a ser un poco más amable con respecto a ciertos puntos, pero ya iremos a eso en cada frente. Así que sin más preámbulos, empezamos con el primer juego de la octava generación, que fue Espada y Escudo. Primero lo primero, yo fui equipo Escudo en lanzamiento, aunque bueno, yo empecé bastante tarde con respecto a la octava generación debido a que el juego se lanzó en noviembre del 2019. Yo empecé en marzo del 2020 cuando estaba todo cerrándose por el tema de la pandemia y todo eso. Pero aún así, yo encuentro el juego bastante... no bastante, sino que encontré el juego bueno. Si tengo que dar una calificación al juego base, sin DLC, sería más o menos un 6.5. Diría que todo lo bueno que trajo el juego fue que ya tuvo un salto en gráfica bastante importante con respecto a la séptima generación, no contando la duología de Let's Go, sino que con respecto a Sol Luna y Ultra Sol, Ultra Luna. Yo encontré que fue un salto bastante apreciado con respecto a cómo se ven los juegos. Gráficamente se veía muy bien. Obviamente yo esperaba que el movimiento de la cámara fuera libre, pero se salvó aún así con respecto a que la cámara fue libre en el área salvaje. A pesar de que muchos leaks con respecto a el beta de lo que fue esta serie, esta duología de Espada y Escudo, todo el juego iba a ser con cámara libre, pero por alguna razón, yo creo que por instancias de espacio, de potencial de la consola quizás, o del juego en base, quizás no lo permitió. Pero aún así encontré el juego bueno. Me gustaron los nuevos Pokémon que se añadieron a la Pokédex. Me parece que la historia fue no completamente descabellada como fue como fue la historia de la séptima generación. Me encontré un poco más aterrizada, si es que puede decirse así. Encontré que el desafío de derrotar al campeón invencible fue bueno. El rival Hop dejó algo que desear, pero aún así sus batallas fueron incrementando en dificultad, obviamente con respecto a las batallas más idas hacia el final del juego, no hacia las batallas de medio juego, que fue una a cada rato, y dos, no con tanta dificultad. Los legendarios de esta generación me gustaron. Zacian, Zamazenta, lo encontré un buen par de legendarios. Eternatus igual, obviamente la batalla contra él, contra Max Eternatus, el que parece la mano gigante. Bueno, encontré una batalla bastante desafiante y que había que gestionar bastante bien los recursos con respecto a la misma batalla, debido a que son 4 como las Raid. Es otra cosa, las Raid me gustaron. Obviamente tiene una menor dificultad si que tú juegas con gente en línea. Si juegas con los NPC estás arrastrado a estrategias cuestionables, moveset cuestionables, y bueno, a pasar un mal rato si es que siguen, o sea, si es que matan a cada rato a tus compañeros. Te estoy mirando a ti, entrenador de Sunrock. De lo bueno que me gustó de Espada y Escudo, se veía bastante bueno, se veía bastante brillante, los diseños de los Pokémon, la historia en sí. Pero pasando a los puntos negativos, el postgame no fue realmente extenso como me gustaría que hubiese sido. Obviamente comparado con el postgame de otros juegos, por ejemplo XY fue bastante mejor, pero comparado con el postgame de los juegos recientemente lanzados, que son, bueno, más recientes lanzados en esa época, la séptima generación en total, tenía un postgame bastante mejor. Obviamente el hecho de que la región fuera en sí, fue raro, porque la región de Galar fue grande y pequeña al mismo tiempo. Era bastante extensa, pero aún así te limitaba bastante a cómo podías moverte. Yo creo que es porque las rutas eran muy lineales quizás, o quizás porque no había mucha rejugabilidad después de dar vuelta al juego, solamente contando como rejugabilidad, entre comillas, ir al área salvaje una y otra vez y enfrentar las raids una y otra vez. Es por eso que al juego base de Espada y Escudo le doy un 6.5. Pero al juego base, contando el DLC de Espada y Escudo, empezando por la isla de armadura, yo lo encontré bastante bueno. Que la cámara fuera libre en todo el terreno, lo encontré bastante mejor que el juego base. Obviamente el regreso de bastantes Pokémon que fueron cortados con el corte de la Dex Nacional, o bueno, el Dexit como le dijeron algunos,
encontré que el regreso de esos Pokémon yo creo que dio bastante más vida a una Pokédex que obviamente hacía énfasis en los Pokémon nuevos y aún así trayendo algunos que eran como favoritos de los fanáticos de otras generaciones. Entregó más gigantaformas de los iniciales de Kanto, Bulbasaur y Squirtle, que para mí yo creo que Bulbasaur es la mejor de los tres, aunque llamativamente yo creo que algunos obviamente van a ir por Charizard. El legendario de la Isla de Armadura, Urshifu, y obviamente Kung-Fu y su evolución Urshifu en ambas formas, oscuridad y agua, lo encontré bastante bueno. Los rivales de este DLC que son Clara y Avery lo encontré bastante llamativos en cuanto a su historia. Y las batallas contra Mustard y su esposa Honey, yo creo que igual bastante difíciles si es que tú obviamente te armas un equipo con los Pokémon que tú encuentras en la Isla de Armadura, porque si vas con el equipo que te armaste en el juego principal y dejaste pasar tantos meses para ir de nuevo a Isla de Armadura, yo creo que obviamente las batallas van a bajar un poco en su dificultad. Pero aún así es un buen desafío. El punto negativo es que se me hizo bastante corto la Isla de Armadura. No lo encontré tan extenso, obviamente era de más o menos la mitad, quizá un poco menos de la longitud de la región Galar, por lo tanto le dabas una vuelta completa a la isla en muy poco tiempo. Pero tuvo un buen agregado que fue que tus Pokémon te siguieran, pero obviamente con sus limitaciones los dejabas atrás muy rápidamente. Y si es que te dabas vuelta y no estaba, podías spawnear al tiro al lado tuyo. La idea es que te siga en cada momento. Pero de darle una calificación al DLC de Isla de Armadura, yo creo que sería igual un 6.5 debido a que me gustó el aspecto de que la cámara fuera libre, el regreso de Pokémon del pasado, y aparte que, trajo un mejor balanceo a todo lo que fue el juego principal. Pero pasando a la mejor parte de Espada y Escudo, y no me digan que no lo es, el Crown Tundra o el Tundra de Corona. Si bien yo soy más de ambientes cálidos y todo eso, prefiero el verano al invierno, el ambiente de que tú entraras y estuviera todo nevado, porque prácticamente era las alturas de las montañas y obviamente un mundo prácticamente nuevo de descubrir, y si consideramos que Galar es Inglaterra dada vuelta, y si en Galar tú vas más al sur y te encuentras con el Crown Tundra, si es que estás en Inglaterra, entonces tú vas más al norte y te encuentras por el norte. Bueno, se entiende lo que quiero ir. Me gustó bastante el ambiente más o menos como sellado al vacío que tiene el Crown Tundra. Obviamente la ciudad, el pueblo, Freezington, tiene una localidad bastante pequeña, obviamente. Ahí es como se explica cuál es la historia de Calyrex, que es el legendario principal de este DLC. La historia de Peony, que es el antiguo campeón de Galar, que se retiró del campeonato para dedicarse a su propia historia, más o menos. Yo lo encontré bastante bueno. Todo el aspecto de cómo encontrar legendarios lo encontré igual muy bueno. Así es como se debería encontrar, así es como deberían seguir siendo las historias para encontrar legendarios en los juegos de la actualidad. Tienes que ir a ciertos lugares, a puzzles, no que te los regalen inmediatamente. Y la historia de Calyrex con sus dos corceles, que son Glastrier y Spectrier, igualmente lo encontré bastante bueno, debido a que le da bastante profundidad al personaje Calyrex y cómo se relaciona Calyrex y su corcel en la historia, aunque me hubiese gustado que explicaran por qué el aura de Calyrex fuese azul cuando se hacía gigante, mientras que todo el resto de Pokémon tenía una aura roja en las dinobatallas. Me hubiese gustado que hubiesen explicado también esa parte. A los nuevos Reggie que introdujeron en este DLC lo encontré muy buenos. Obviamente Regieleki está muy roto con respecto a Regidrago y al resto de los Regis. Y de las aves legendarias en sus formas Galar, Moltres, Articuno, Zapdos, lo encontré mejor que en su forma base. Aunque ahora se está diciendo de que las formas de Galar son las formas originales y que las otras son las variantes regionales, pero quizás algo puede haber ahí. Pero me gustaron mucho más, y de haber cerrado esta generación con el personaje, como yo lo hacía cada vez que terminaba de jugar, con el personaje mirando el horizonte desde el Tina Árbol hacia el infinito del mar. Si eso hubiese sido la última imagen del Crown Tundra o de la octava generación, yo hubiese estado de acuerdo. Al DLC le pongo un 8 de 10. Obviamente igual lo encontré mejor con respecto al DLC anterior y que hace mucho mejor el juego base, pero ahora sí sentí que faltaron algunas cosas con respecto a qué se puede haber entregado. Pero voy a poner una calificación a Espada y Escudo, considerando 6.5 más 6.5 más 8, nos da 21. Si lo dividimos en 3, le pongo entonces a Espada y Escudo con DLC una nota de 7 de 10. Ahora pasando a, yo creo que el juego más controversial a uno de los juegos más controversiales de toda la franquicia.
Brilliant Diamond y Shining Pearl. Se viene. Cuando anunciaron los remakes de la cuarta generación, básicamente estos juegos, muchos dijeron, ya, bueno, se viene, se viene. Luego cuando vieron el trailer y se dieron cuenta que eran personajes chibi, muchos estaban como, que esto es horrible, me encanta. Y yo fui uno de los que dije, esto es horrible, me encanta, porque encontré muy nostálgico que, obviamente, el cómo se veía el juego desde arriba hacia abajo, bueno, como la perspectiva de la cámara, lo encontré bueno. Y me pareció bastante nostálgico que, por ejemplo, tú recibieras un ítem después de pasar el juego que son los sonidos de Perla y Diamante, o sea, son los sonidos de la DS en la Switch. Yo lo encontré genial. Encontré, bueno, la Elite 4 con la batalla de Cynthia, que yo creo que es una de las más difíciles a las que me he enfrentado. Encontré cómo hacen la resolución o sea, encontré el desenlace de qué pasa si es que un Pokémon de cuarta generación viene el juego en la octava generación y te dan un diploma de reconocimiento, igual como hicieron en Horas con los Pokémon que vienen desde Rubí y Zafiro. Y encontré la batalla con el Giratina Oscuro bastante desafiante debido a que es un Pokémon que tú te encuentras a nivel 100 y aparte tiene una muy buena resolución debido a que tú te encuentras finalmente con Arceus en el Salón del Origen tantos años después de que ese evento fuera prácticamente anunciado, estuviera disponible para ciertas partes del mundo, pero en este lado del mundo no. Fue bueno haber tenido ese desenlace, esa resolución, ese cierre prácticamente, enfrentando a Arceus en el Salón del Origen, que yo creo que es una de las imágenes más bonitas, por así decirlo, de la historia de los juegos de Pokémon. Y eso es todo lo bueno que tiene el juego, porque todo el resto de lo que tiene el juego es bastante controversial y puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con tal cosa. Para hacer remakes, de hecho no son ni siquiera remakes, son prácticamente remasters de lo que fueron Diamante y Perla. No trajo realmente contenido nuevo, todo lo nuevo del postgame se resuelve en quizás 10-20 minutos. Muchos pensaron que iba a tener como la Pokédex de Pokémon Platino, que por cierto no quiero referirme a Platino porque si de ponerle una nota de Pokémon Platino sería un 1 de 10. Así es, Pokémon Platino es mi juego menos favorito de toda la franquicia Pokémon. Y no me arrepiento de haber dicho tal cosa. Esa es una historia para otro día que quizás se las cuente, quizás no me da lo mismo. Muchos pensaron que la Pokédex iba a ser como la de Pokémon Platino, pero no fue así. Tú podías obtener los Pokémon ya en el subterráneo, cosa que es bueno, pero aún así te cerraba bastante con respecto a las opciones que, si tú no ibas al subterráneo, tú tenías la Pokédex de Diamante y Perla, que no era tan extensa, pero al mismo tiempo que no era tan extensa, tenía un énfasis con los Pokémon nuevos de la generación, pero aún así eran equipos bastante repetitivos. Todos en su equipo tenían por lo menos a su inicial, Staraptor y o Luxray, y luego rellenando con el resto de Pokémon que tú te encuentres en el camino. Lucario, quizás, Garchomp. Además que más de uno de ustedes tuvo ese equipo si es que jugó este juego. Y aparte que estos juegos fue bastante roto en su lanzamiento, no roto en el sentido de que vaya, desbalancear totalmente el juego y tiene Pokémon muy fuertes, no, roto porque literalmente rompían el juego para jugarlo. Puedo acordarme un video de Smalland y de John Stone que ellos terminan el juego en menos de 20 minutos debido a un error del juego que tú podías poner un menú encima de otro menú y luego tú cerrabas un menú pero el mundo seguía funcionando con el menú encima y te saltabas todo prácticamente. El juego tenía errores que se repetían en los juegos base de Diamante y Perla, un error en una habilidad que te permitía pescar infinitamente. Tú podías salirte del mundo para llegar a la isla de Darkrai, pero Darkrai no estaba en su isla porque todavía no estaba programado en el juego. Y no puedo olvidar cómo mencioné un detalle, que yo estoy seguro que tenía el metraje de tal cosa, pero no lo puedo encontrar si es que lo encuentro para el momento de que haga la edición de este video. Está bien, pero si no, bueno, obviamente ahí pondré un texto que diga por qué no lo encontré o que no lo encontré. Muy bien. No puedo evitar pensar de que Brilliant Diamond y Shining Pearl, brillante, reluciente, toda esta cuestión, fueran juegos que prometieran ser, por ejemplo, brillantes, y yo pensé que los gráficos iban a verse igual de bien, pero no puedo terminar de hacer énfasis en juegos que prometían ser tan brillantes y que yo, viendo el juego, se vieran brillantes y al mismo tiempo totalmente apagados. Encontré que algunas partes del juego se veían bastante más opaco, más oscuro que con respecto a 3 cuadros más atrás o más adelante. Es una crítica que ya yo esperé bastante tiempo por jugar estos juegos, pero aún así no encuentro que haya valido todo el dinero que yo pagué por jugar estos juegos. Yo encuentro que quizás si hubiese tenido que pagar la mitad del precio hubiese sido aceptable. Ahí te encuentro ya todas las faltas que pueden tener el juego, pero aún así estamos en una época donde tenemos los juegos de Nintendo Switch, considerando el juego que vino antes de Brillante, o sea, antes de Brillante y Reluciente, y el que viene después. Si tenemos ese estándar, si querían hacer un homenaje a la cuarta generación, perfecto. Pero al mismo tiempo, hubiese sido mejor que hubiesen puesto más cosas con respecto a el juego, cómo
engrandecerlo más. Muchos se están descargando el juego hackeado de estos juegos, el juego modificado, como sea, que es una versión de platino porque incluye más generaciones hacia abajo. Si es que alguien puede modificar un juego a tal punto que se vea más impresionante que el juego en base, bueno, que yo creo que eso lo hacen todos, ¿por qué a mí, que a mí me carga Pokémon Platino, me dieron ganas de jugar esta versión del juego con respecto al juego base? Entonces, para encapsular todo esto, encuentro que los negativos de Brillante y Reluciente, encuentro que los negativos son mucho mayores en cantidad y mucho más grandes en cantidad con respecto a los positivos. De poner una nota, 3 de 10. Pero pasando a, yo creo que el punto más brillante, no un juego de palabras, al punto más brillante de la octava generación. Pokémon Legends Arceus. Si he de referirme con palabras a este juego, debo decir que es una obra de arte. Así es como deberían ser los juegos de Pokémon desde ahora en adelante, y quizás para la novena generación dejaron la vara bastante alta, pero aún así, yo consideré en jugar este juego en digital, luego de, bueno, el fiasco que fue Brillante y Reluciente, pero tenía que comprarlo en físico, porque yo creo que es un juego que merecía ser comprado en físico y ser jugado en físico, luego de todo lo que he visto del juego, y no me arrepiento en lo absoluto de haberlo comprado físico. Este juego es bastante hermoso y que el personaje principal de este juego sea prácticamente el personaje principal de Diamante y Perla, no de Brillante y Reluciente. El personaje principal de Legends Arceus es el personaje principal de Diamante y Perla de los juegos de la Nintendo DS, según el lore. El hecho de que tú seas un viajero en el tiempo traído por el mismo dios de los Pokémon para que te enfrentes a la maldad que se avecina a este mundo, bueno, a este periodo del tiempo, lo encontré de hecho, wow, fueron ahí. Me pregunto cómo va a seguir. Y todas las referencias a la región de Pokémon que vayan a venir en el futuro, entre comillas, dígase Kanto, Yoto, etc. Y más encima los homenajes a los, bueno, las referencias de antepasados a los personajes que nosotros conocemos en los juegos a futuro. El que el profesor Laventon sea el ancestro de Hawk y Leon de Espada y Escudo, que haya personajes como por ejemplo el comandante Kamado, que sea el ancestro del profesor Rowan, y de Chuck, el líder de Yoto, Sailin, la antepasada de Cyrus. Bueno, el contraparte del protagonista principal, que puede ser al mismo tiempo el antepasado de nuestro rival en los juegos de Diamante y Perla. Pero pasando por encima de todo eso, es un juego de mundo abierto, a veces lineal dentro de la villa Jubilife, pero es más o menos mundo abierto dentro de las mismas áreas del juego. Obviamente presenta a los Pokémon en su ambiente más hostil, por así decirlo, debido a que es una frase que te dicen en el juego: ten cuidado o vas a morir. Y es verdad, si es que no tienes cuidado, puedes perder totalmente el juego y tener que volver sin tus ítems. Es un juego que incrementa la dificultad y al mismo tiempo es un juego que te premia por hacer ciertos desafíos, teniendo mejores recompensas en algunos lados obviamente más avanzados. Por ejemplo, yo al principio del juego dije, ya voy a hacer un desafío, no voy a recolectar los ítems de los ores que se encuentran en el camino, ni en los árboles, ni nada. Voy a comprar todo con respecto al dinero que reciba, tanto como las misiones o en cosas que me encuentran en el camino. Y fue bastante difícil porque tuve que cranearme bastante cómo iban a hacer algunas jugadas dentro del juego, algunos movimientos. Y prácticamente lo valió todo. Las batallas con los Pokémon nobles la encontré igual bastante desafiantes en algún sentido. Yo creo que la de Arcanine y la de Avalugg me costaron un poco más con respecto a los demás abajo. Y es un juego que tiene un giro bastante interesante con respecto a cómo sucede la trama del juego principal, cómo te encuentras a la forma origen de tanto Dialga o Palkia en algunas opciones. Y aparte la batalla con Bolo, que yo creo que es una de las más desafiantes, más difíciles igual de la historia de la franquicia, debido a que te enfrentas a su equipo de 6 con todo lo que tiene de adicional esa batalla. Luego te enfrentas a Giratina inmediatamente con el equipo interestado en el que esté, y a ese Giratina, si tú lo derrotas, te enfrentas a la forma origen de Giratina, que lo hace muchísimo más desafiante. Son 3 batallas totalmente difíciles, una seguida después de la otra. Y obviamente el cierre de enfrentarte a Arceus cuando tú terminas la Pokédex, el desafío de Arceus en el Salón del Origen, enfrentarte al dios de los Pokémon, y por fin te explican cómo es que Arceus se une a un personaje principal de la franquicia. No es Arceus el dios, es Arceus dándote una fracción de su poder para que te acompañe. Y se explica también por qué un entrenador puede capturar legendarios y que estos aparezcan en otras líneas de tiempo, o quizás más a futuro, no tengo idea qué pasó allá. Tocando los puntos negativos que este juego puede tener, la verdad yo creo que puedo encontrar uno, que te deja con ganas de más.
Hay veces que si tú vas lo suficientemente rápido te encuentras ya sin misiones que hacer, tienes que hacer tiempo y todo eso, y tú tienes ganas de seguir jugando el juego. Y es un juego que te premia si es que tú juegas una y otra vez, porque te encuentras más cosas, te encuentras con mejores desafíos. Los sidequests de Spiritomb, por ejemplo, los versos de el poema antiguo de Hisui. Es un juego que es desafiante, es en trama bastante más oscuro que con respecto a otros juegos en el pasado, algunos quizás. Y es un juego que yo encuentro que es, como dije al principio de esta reseña de este juego, una obra de arte. Es la vara de medición de cómo deben ser los juegos de Pokémon hacia el futuro. De ponerle una calificación a Legends Arceus 9.5 de 10. Así tal cual. Mi juego favorito de la franquicia Pokémon hasta ahora. Y tiene que ocurrir algo bastante grande, bastante interesante con unos juegos a futuro para que Legends Arceus pase del número 1 al número 2. Y es por eso que si sumamos las calificaciones de los 3 juegos, con DLC y todo, si sumamos las calificaciones de los juegos y le damos un promedio, debo decir que la octava generación para mí fue un 6.5 de 10. Prácticamente arrastrado hacia abajo por el fiasco que fueron Brillante y Reluciente. Pero aún así me da esperanza con respecto a si es que tomamos en base todo lo que fue el Crown Tundra más Legends Arceus. Yo puedo decir que quizás los juegos de Pokémon que se vienen a futuro a estrenarse mañana, yo creo que es una muy buena señal de cómo puede ser la franquicia a futuro y me deja expectante como fanático de Pokémon a jugarlos a futuro dentro del tiempo que pueda. Y debo decir que ya no queda nada de tiempo para decidir, así que entre Scarlet y Violet yo creo que voy a ir por Pokémon Violet. Es que ambos juegos se ven bastante llamativos, los legendarios son bastante buenos, pero debo ir con Violet porque, no lo sé, encuentro que el legendario de Violet es un poco más llamativo. Y yo creo que con todo eso dicho, no sé cuánto vaya a durar este video, pero con todo eso dicho yo creo que puedo cerrar este video tranquilo, puedo cerrar este video y puedo despedir la octava generación tranquilo, porque fue una generación que con todos sus altos y sus bajos me gustó, y espero que la vara siga yendo hacia arriba con respecto a qué es todo lo que puede traer Pokémon a futuro. Así que muchas gracias octava generación por todas las memorias, pero ahora nos vamos directo de Galar a la región de Paldea, y a ustedes espero verlos la próxima vez. Nos vemos.